Sean todos muy bienvenidos a su programa Lecciones de Esperanza, donde semana tras semana estudiamos la palabra de Dios. Y quiero presentar inmediatamente a nuestro invitado de hoy, es el pastor Carlos Díaz, nuestro director asociado de Visión Global y también pastor aquí en la ciudad de David. Pastor, muy bienvenido a su programa Lecciones de Esperanza. Gracias, Pastor Moisés. Es un privilegio poder estar una vez más aquí en este programa Lecciones de Esperanza, esperando pues que lo que vamos a impartir el día de hoy a través de la Santa Palabra pueda ser de gran bendición para todos ustedes y podamos motivar a estudiar cada día nuestras lecciones para buscar más del Señor Jesús. Gracias, pastor, y con estas palabras vamos a escuchar una hermosa alabanza musical preparada por el equipo de Visión Global. De cristal, junto a la gran ciudad, el árbol de la vida en medio está, solo existe la felicidad. Y no quiero solo imaginar el lugar que fuiste a preparar. Y no quiero solo imaginar tu grandeza y tu inmensidad. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. En el cielo cantando está, alabanza sin cesar al único que es digno de adorar, el principio y el final. Y no quiero solo imaginar a tu pueblo por la eternidad. Y no quiero solo imaginar cómo será ese bello lugar. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Hermanos pastarán, y los niños con el áspid muy alegres jugarán. Todas tus lágrimas en el cielo ya no habrá. En ese lugar es donde quiero morar. Quiero vivir junto a ti, cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. Junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria de tu luz. Quiero vivir con Jesús. Quiero vivir con Jesús. Quiero vivir con Jesús. Después de esta hermosa alabanza musical, estamos preparados para estudiar la palabra de Dios. Y en esta semana, la lección número 4 se titula Defendamos la verdad.
y nos habla acerca de una ciudad muy famosa en Asia Menor llamada Esmirna. Pastor Carlos, háblenos un poco más acerca de la ciudad y de lo que implicó y la historia que vemos en la introducción. Así es, Pastor Moisés, el título es sumamente interesante porque es aplicable para el tiempo que nosotros estamos viviendo en el tiempo de hoy. Correcto. Defendamos la verdad. Sabemos que el enemigo de las almas, llamado Diablo y Satanás, ha tratado de inculcar la mentira por diversos medios. Y ya cuando vamos a la historia y vamos a lo que relata la Biblia, encontramos cómo el diablo trató de distorsionar esa verdad. Usted mencionó Esmirna. Esmirna era una ciudad, todavía se conoce en el tiempo de hoy, pero en aquel tiempo era pujante, era leal a Roma, tenía esas características. Era pujante, leal a Roma. Y siendo leal a Roma, recuerden que en aquel tiempo había mucha idolatría, demasiada idolatría, quemaban holocaustos a los ídolos, incienso también ofrecían a los ídolos. Y vamos a encontrar en la historia un personaje que fue uno de los primeros pioneros en la iglesia, podemos decir, de la iglesia primitiva, Policarpo. Y Policarpo, cuando vio esta manifestación, trataron de obligarlo a él a que él también ofreciera incienso a los ídolos. Y dice el texto de que él decía: yo tengo 86 años de conocer a mi rey. Y no era precisamente el emperador, estás hablando de Cristo Jesús. Y cuando él dice: yo tengo esa cantidad de años, no he encontrado que en este tiempo él me haya hecho un mal. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar mal de mi rey? ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey? Y no voy a hacer tal cosa. Finalmente, Policarpo tuvo que pagar el precio por esto, porque hemos visto que se dio muchas persecuciones y vamos a ver parte de eso en el tiempo de esta lección del día de hoy. Pero vamos a ver qué cosas motivaron a estos hombres a mantenerse firmes en la verdad, a defender la verdad. Y la gran interrogante es: ¿estamos nosotros preparados en el tiempo de hoy para mantener estas mismas actitudes en medio de las cosas que se están dando y vendrán en el tiempo antes del fin? Así que, hermanos y hermanas, si en aquel tiempo se vio esto, vendrán cosas peores. Así es, y el pueblo de Dios tiene que prepararse, y ahora nos toca estudiar qué motivó a esta gente a mantenerse firme en la defensa de la verdad. Así es, pastor, y con esta introducción vamos al primer punto de la lección de esperanza, que se titula Perseguida pero triunfante. Y nos habla algunos textos en el libro de Daniel 7:23 y Apocalipsis 12, 6 al 14, que nos muestran que los hijos de Dios en el tiempo del fin iban a ser perseguidos, que la iglesia de Dios iba a enfrentar dificultades. Pastor, cuéntenos un poco más con respecto a este punto de la lección. Bueno, hay algo interesante en este día en cuanto al título. Una de las primeras características que vamos a encontrar en los versículos que estamos leyendo es que cuando el pueblo es fiel, inmediatamente el diablo se enfurece. Interesante. Muy importante eso. Para tener en cuenta, es muy importante. Por eso vamos a encontrar, pastor y queridos amigos, mucha liviandad en lo que es el cristianismo, quizá en el tiempo de hoy, porque muchas personas prefieren mantenerse en ese estado en donde decir: bueno, yo no hago nada, no me hacen nada. ¿Ok? Entonces así estoy bien y me siento bien. Y muchas personas están en esa comodidad, en esa zona de confort, sintiendo que todo está bien, pero no todo está bien. Por eso urge un reavivamiento en el tiempo en el que estamos. Y eso es lo que encontramos en el tiempo de esta iglesia que estábamos comentando. Y precisamente la característica de un pueblo fiel, el diablo inmediatamente se enciende en ira. Entonces, en la prueba que ellos tuvieron que enfrentar, encontramos la característica de que siempre ellos tuvieron presente de que Dios era su refugio. Dios era su refugio. Dios tiene un refugio para ellos. Aunque estaban siendo perseguidos, ellos tenían la plena seguridad de que Dios estaba con ellos. ¿Quién era el consuelo? La esperanza de estas personas era Dios. Para el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque quizás en este momento hay amigos que nos están escuchando y están pasando por un problema, están pasando por alguna dificultad en el matrimonio, y ese es el diablo que está atacando para destruir ese hogar. Hay un padre, una madre que está siendo afectada por la situación con sus hijos. El diablo quiere destruir ese hogar, esas vidas. Entonces la persecución no tenemos que verla netamente en el aspecto de que vamos a ser metidos en la cárcel, de que nos van a azotar, de que nos van a maltratar. No solo en ese aspecto, porque se van a dar esas cosas, sino también en lo que se está dando en el tiempo en el que estamos por ser cristianos, cómo hay afectaciones en nuestras vidas, tanto dentro como de fuera. Pero lo que tenemos que aprender es que Dios es nuestro refugio. Amén. Dios es nuestro refugio. Era el énfasis que ellos tenían y debe ser el mismo énfasis para nosotros en el tiempo de hoy. Así es, pastor, y aquí en esta parte de la lección habla de periodos proféticos
Y definitivamente habla acerca de un periodo de 1260 días que nosotros vamos a ver más con profundidad cuando se hace un estudio que se refieren a días de años. Quiere decir que la Biblia en el libro de Ezequiel, el capítulo 4, el versículo 6, y en Números 14, versículo 34, nos muestran que los periodos de profecía, cuando son presentados como días, se refieren a años. Es lo que se le conoce como al principio día por año. Y estos días, 1260 días que experimenta persecución la iglesia, llegan a ser 1260 años que, con un poco más de estudio a profundidad, vamos a ver que se definen desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo, que es un periodo en donde todo el pueblo de Dios recibe una gran persecución, hasta que en estos tiempos Dios ha estado trabajando y ha hecho una oportunidad para que la iglesia ahora, en este tiempo del fin, podamos predicar libremente la palabra de Dios. Así es, pastor. La lección hace referencia a las tribus que predominaban en aquel tiempo, correcto, mencionando a los visigodos, mencionando a los vándalos, los ostrogodos. Ellos creían, dice, en diferentes doctrinas que no eran las de Roma. Y este periodo que usted acaba de mencionar, basado en el principio día por año, que es el mismo tiempo, cuando habla de los 1260 días, y cuando habla de tiempos y medio tiempo, está refiriéndose a 3 años y medio. Cuando hacemos la comparación, es la misma cantidad de tiempo, ¿okay? Aplicando el principio día por año. Como usted mencionó, esto es algo que los teólogos han venido estudiando y se ha ido practicando y enseñando, no solo en un texto, sino en muchos textos que evidencian que el principio es aplicable de manera profética. Los 1260 años en nuestra lección encontramos que inicia entonces cuando los ostrogodos, esa tribu bárbara, fueron expulsados de Roma, como usted dijo, en el 538. Ahí comienza. Y ustedes saben ya, por lo que hemos estudiado, y el famoso libro que se ha distribuido, El conflicto de los siglos, que ya va miles de libros distribuidos aquí. Entonces han podido ver y leer y han podido aprender de que comenzó una era totalmente catastrófica en lo que fue la persecución, los ataques contra los cristianos, cómo tuvo esa predominación hasta el año 1798, cuando finalmente encontramos que vino el ataque, quitaron al Papa del poder que traían en todas estas cosas, y entonces vemos que viene un surgimiento, un cambio, en donde la persecución cesa un poco, pero no del todo, porque como mencionamos, hasta el tiempo de hoy todavía los cristianos y el pueblo de Dios está siendo perseguido, no con la misma intensidad que se dio en esa época. Exactamente, pero el diablo no ha cesado. El diablo no ha cesado. Ahí tuvo una herida de muerte en ese momento, cuando el general Berthier expulsó al Papa de Roma. Así es. La conocemos así como la herida de muerte, pero no murió. Exactamente. Y hoy todavía nosotros como iglesia experimentamos persecución, como decía el pastor, siempre que alguien quiere hacer las cosas bien o quiere vivir en santidad, en justicia, va a experimentar persecución, porque el diablo, como decía el pastor, no está a gusto cuando la persona está trabajando de la mejor manera. Así que con esta idea vamos a pasar al siguiente punto de la lección de esperanza. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. El segundo punto de la lección de esperanza en esta semana se titula La luz vence a las tinieblas, y se basa en la carta de Judas, el capítulo 1 y el versículo 3 y 4, que dice así: Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos,
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy interesante que ya el apóstol Judas, que se le conoce como Tadeo, ¿verdad? Que no es el que traicionó a Jesús, sino el que se mantuvo fiel, escribió esta carta alrededor del año 65 después de Cristo, y ya habían advertencias. Pastor, cuéntenos un poco más con respecto a esto. Es interesante el libro de Judas, cuando nosotros vemos el énfasis de cómo está escrito, la línea va para los cristianos fieles. Él comienza a escribir por las circunstancias que ya se estaban dando. No es nada nuevo para nosotros saber de que el diablo comenzó a meter herejías, doctrinas falsas. Ya la semana pasada estuvimos viendo de que dentro de la iglesia habían personas que no estaban 100% convertidas. Entraban, se bautizaban en la iglesia, entraban a la iglesia, pero traían todavía esas costumbres, esas enseñanzas que habían aprendido durante tantos años, y al no tener ese adoctrinamiento de lo que era la verdad en ese momento, entonces ellos comenzaron a meter lo que ellos conocían, y la iglesia comenzó a sufrir. Y por eso es importante que le prestemos atención a lo que estaba pasando allá, a lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy. Porque la invitación, el llamado para aceptar a Cristo es para todo el mundo. Amén. Pero tenemos que entender, disculpen, que igual que en aquel tiempo, las personas vienen con tradiciones, enseñanza del abuelo, la mamá, el papá, y entonces han venido con esa culturización y llegan a una iglesia a aprender una verdad, y la doctrina es fundamental que nosotros comencemos a enseñarla como es, porque si no va a pasar lo mismo que estaba pasando en aquel tiempo. Por eso Judas escribe en el libro: santificados en Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Amén. Por la fe que una vez fue confiada ¿a quién? A los santos. Y él dice: porque se han infiltrado algunos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, para la perspectiva de ellos, estaba bien lo que estaban haciendo, pero realmente no era correcto. Y comienza Judas a hacer esa exhortación. Y es interesante ver entonces que para las personas que estaban allí, fieles cristianos, ¿verdad? Vamos a hablar de los valdenses, vamos a encontrar la historia de ellos dentro de esto, porque estamos viendo personajes que enfrentaron persecuciones. Los valdenses fue un pueblo que enfrentó persecución. Y entonces ellos, ¿verdad? Creían que Cristo era su único mediador. Esto era lo que los aferraba a ellos. Cristo, nuestro único mediador. Y recuerden que ya entonces estaban metiendo enseñanzas de que había otros mediadores. Y esas doctrinas han quedado por doquier, de que no solo Cristo, sino que fulano de tal, que la mujer esta, para no mencionar nombres, ¿okay? Pero todos eran mediadores para ellos. Los ídolos eran mediadores para ellos. Pero ellos estaban claros de que su único mediador era Cristo Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Y ellos se aferraban a eso. Y lo interesante es que la Biblia, ellos la consideraban como su única fuente de autoridad. Estos dos principios para los valdenses que estuvieron en esa época fue ese ancla que los sostuvo, los mantuvo firmes, los coayudó a continuar en medio de la persecución y de las malas influencias que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Por eso Judas comienza a escribir, comienza a advertir: tengan cuidado, se están infiltrando hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces todos somos llamados a ser atalayas, ¿okay? A vigilar, está vigilante. Aceptamos y damos la bienvenida a todo aquel que acepta a Jesús, pero hay una responsabilidad en eso. Querido hermano y hermana que me estás escuchando, hay una responsabilidad en eso. Y Pastor Moisés y amigos que me escuchan, esta bendita iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está bien estructurada para que cada persona que entre a formar parte de las filas de esta iglesia reciba la debida instrucción. Con todos los departamentos que tiene. Hablamos de escuela sabática, que estamos estudiando la lección. Escuela sabática está para doctrinar a cada miembro que entra. Tenemos la clase bautismal, la posbautismal.
que quizás alguno no lo implemente, ahí es donde está el problema. Sí, ¿Por qué encontramos situaciones como esa? Porque se descuidan los puntos y los puestos del deber. El maestro, el director, tiene que estar pendiente de que esa persona crezca espiritualmente. Entonces, esto nos está llamando la atención a nosotros para el tiempo de hoy. Queremos iglesias firmes, sólidas. Queridos amigos que pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es ahora el momento de ser atalayas. Cumplir el deber está en el puesto del deber. Cada departamento tiene una función dentro de la iglesia y es velar por el cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, pastor. Y con este pensamiento vamos a pasar al siguiente punto de la lección de esperanza. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El tercer punto de la lección de esperanza se titula Valor para permanecer fieles. Y es que en la palabra de Dios se nos muestra de que aquellos que permanecen fieles reciben la corona de vida, y en esta oportunidad también, al menos en el libro de Apocalipsis 3:11, también menciona: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, hay un premio especial para aquellos que se mantienen fieles a Dios. Y por eso en esta lección nos habla del valor y de un pueblo especial que se mantuvo fiel. Háblanos un poco más de eso, pastor, porque estoy seguro que nuestros oyentes y televidentes van a estar muy felices de eso. Sí, definitivamente hemos venido mencionando a los valdenses, que es el pueblo que está haciendo alusión. El estudio de la semana llama la atención que dentro del tiempo que ellos vivieron había una deidad que le decían Dionisio. Entonces la gente adoraba a esta deidad porque era considerado como la deidad de la fertilidad. También lo consideraban como un dios fuerte, una deidad fuerte. Y vamos a encontrar que este aspecto de fertilidad se ve en muchas deidades. Ya vemos que había circunstancias donde quizás las damas no podían tener hijos por diferentes circunstancias y se refugiaban en las deidades buscando un milagro en vez de buscar refugio en Cristo Jesús. Y cuando los sacerdotes que oficiaban los cultos a esta deidad morían, cuenta la historia allí de que entonces a ellos les ponían una corona. Les ponían una corona tremendo. Y entonces en honor a esa deidad de Dionisio. Y los valdenses, cuando veían estas cosas, hacían alusión a lo que realmente va a pasar para todo aquel que es fiel, ¿ok? No en alusión a una deidad, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, que cuando venga, la convicción de ellos es cuando nuestro Salvador venga, Él sí nos va a poner una corona, y es la corona de vida eterna. Así que si tenemos que morir, no importa que tengamos que morir, porque grandes cosas nos esperan. Y de esta manera ellos seguían compartiendo la verdad con las personas que estaban en ese tiempo. Como un pueblo tenían características. Usted mencionó en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que para los fieles, dentro de los fieles nosotros vamos a encontrar características como de que ellos eran leales a Dios, leales a Dios. Entonces esto es aplicable a nuestro tiempo también. Somos nosotros leales a Dios, características de un pueblo fiel. Nosotros decimos ser parte del pueblo fiel. Somos leales a Dios. ¿Qué implica lealtad? Tantas cosas en nuestras vidas. No es solo ir a la iglesia el sábado, los domingos, el miércoles o a un grupo pequeño. No, ser leal a Dios implica tantas cosas que tenemos que comenzar a meditar en eso. ¿Soy yo realmente leal a Dios? Una de las características que vamos a encontrar en este pueblo es la obediencia a las Escrituras. Ellos creían fielmente que esto es un escrito está. Lo que Dios nos está diciendo aquí está para cumplirse. También vamos a ver que tenían un compromiso con Cristo y no con los hombres. De ahí el texto famoso que nosotros conocemos, Hechos 5:29. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso tiene que estar enmarcado para todos los amigos que nos están escuchando en este momento. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una característica que vamos a encontrar en ese pueblo. ¿Qué hacían ellos? Es interesante de que ellos comenzaban, dentro de lo que creían, a enseñarle a sus hijos. Enseñaban a sus hijos lo que eran las doctrinas. Recuerden que había persecución. ¿Cómo poder comunicarle a otras personas del amor de Dios si me veían con unos escritos o una Biblia? Yo iba a ser quemado. Iba a ser sentenciado. Ellos tenían que buscar una forma entonces para poder
compartir el mensaje, pero sin ser descubiertos. Exactamente. De esta manera nosotros vamos a ver que ellos entonces comenzaban a enseñarle esas porciones de la Biblia. Los hijos memorizaban porciones. Qué bonito. Las memorizaban, y no solo memorizarlas. Cuando yo estaba estudiando y veía cómo ellos hacían, recordaba, pastor, lo que se hace, usted que es departamental de jóvenes con nuestros chicos, las diferentes actividades, lo que son las gemas bíblicas. Correcto. Gemas bíblicas en los diferentes eventos es aprender textos de la Biblia, porciones de la Biblia. Y algunos dirán, bueno, pero es que esto no tiene sentido. Claro que tiene un sentido. Así es. Estamos preparando jóvenes que están memorizando porciones de la palabra de Dios. ¿Qué efecto va a tener el momento? Quizás no en el momento para el joven o para alguna persona, pero Dios va a usar todo lo que tú estás aprendiendo, todo lo que estos chicos están aprendiendo, todo lo que tú estás aprendiendo como persona también. Cada vez que tú estudias el texto bíblico, la lección, tenemos un texto para memorizar. Tú no sabes en qué momento el Señor va a usar este texto para que tú puedas ayudar a otra persona. Y eso es lo que hacían ellos, memorizaban esas porciones y entonces salían como mercaderes, y cuando estaban allá, entonces compartían ese texto contigo. Sabes que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes lograrlo todo en Cristo que te fortalece. Y comenzaban por allí. Y otra persona, y comenzaban otra porción de las Escrituras. Entonces comenzaban a enseñar la Biblia en base a lo que ya habían aprendido y hacían por doquier. Y aún en esa circunstancia, tratando de cuidarse, vemos que muchos tuvieron que padecer, porque ya definitivamente, ahora vamos a hacer alusión que en esa misma práctica pasó lo interesante que vamos a comentar en el siguiente punto. Así es. Pero vemos la técnica que comenzaron a emplear, sí, y de esta manera, o sea, la convicción estaba: Dios nos está guiando, Dios es nuestro Salvador, las Escrituras es nuestra fuente de inspiración, y Jesucristo es nuestro poderoso Salvador. Así que no había nada que temer. Así es, pastor, y me llama la atención porque también dice la lección que ellos copiaban pedacitos de la Biblia, e inclusive dibujaban escenas. Exacto. ¿Cómo en estos tiempos podremos aplicar ese mismo fervor, pastor? Porque ellos estaban dispuestos a morir, ya que si los agarraban con una copia de esto, entonces podían ser culpables de muerte. Así que, ¿cómo podríamos nosotros en estos tiempos también manifestar una fe parecida? Mire, pastor, es una pregunta interesante para todos los que nos están escuchando, porque ellos usaron lo que tenían, en el contexto que tenían, las herramientas que tenían. Amén. Y a través de imágenes, como usted dice, estaban predicando el Evangelio. Hoy estamos en un siglo XXI donde hemos avanzado de una manera increíble en tecnología, en todo. Entonces, hoy nosotros tenemos que entender que la mecánica no es la misma de aquel tiempo, no podemos utilizar la misma. Tú no vas difícilmente a ganar un alma para Cristo o enseñarle algo con un dibujito, porque la gente hoy está sumergida en otras cosas. Exacto. Ok, puedes hacer un dibujito ahora, pero lo vas a usar a través de las redes. Así es, exactamente. ¿Cómo ese dibujo que yo estoy haciendo sin decir una palabra va a dejar un mensaje en el corazón de la vida de las personas? Tenemos personas que se aferran a que tiene que ser netamente un estudio bíblico, la fe de Jesús. Hoy nosotros tenemos herramientas por doquier, que si bien es cierto, el enemigo las utiliza para el mal, puesta en las manos de Dios puede ser un instrumento de bendición. Amén. Entonces aplicamos el texto. ¿Qué tienes en tu mano? Amén. ¿Tienes un celular? Úsalo, úsalo. Ellos usaron lo que tenían en ese momento, una hoja, y escribieron un dibujo. Tú tienes un celular, comparte un mensaje. Amén. Comparte una meditación, comparte una imagen, que cuando la persona la lea encuentre una edificación en su vida, una esperanza para su vida. ¿Qué decir de ahora? Se está pensando en proyectos, en cómo llegar a las personas, ¿verdad?, de otro modo, en los que están sumergidos. Personas que pasan tiempo metidos en series, ¿ve? Metidas viendo series. ¿Cuántos? 10, 30, 300 capítulos. Algo los está llamando, lo está captando, porque nosotros no podemos trabajar en esa misma línea. Hacer series que lleven un mensaje positivo, enseñen la palabra de Dios, enseñen valores, porque tú ves una serie hoy, espiritismo, homosexualismo, sexualidad, todas las series vienen con esa tónica. Y tú tienes que seleccionar qué voy a ver. Pero ¿por qué no trabajamos nosotros entonces en esa misma línea con un producto que sea atrayente a las personas y le enseñes del amor de Dios? Y de esa forma traerlos al libro de los libros, que es la palabra de Dios. Así es. Entonces tenemos que usar lo que tenemos en este momento, en este tiempo,
y quitar esos tabúes y esa mente cerrada quizás de pensar solo tiene que ser la fe de Jesús, si no, eso no es válido. Dios ha puesto y ha permitido que estas cosas en sus manos y en tus manos puedan ser poderosas para que la gente conozca que hay un Dios de amor. Ellos, los valdenses, usaron esa hojita, ese dibujito. Usa lo que tienes en este tiempo. Amén, pastor. Y quizá en este tiempo no hay una persecución, pero la irrelevancia es la que quizá nos está atrapando a nosotros, quizá no estamos llegando a las demás personas. Así que copiemos el modelo de los valdenses, aferrémonos también a Dios para copiar la fidelidad a Dios de ellos, que también ellos tenían, y podamos de esa forma cumplir la misión que Él nos ha establecido y seamos valientes para permanecer fieles a Cristo Jesús. Vamos entonces con este pensamiento al siguiente punto de la lección de esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El cuarto punto de la lección de esperanza de esta semana se titula El lucero de la reforma, y los textos nos hablan de cómo nosotros como hijos de Dios debemos amar la ley, estar llenos de esa palabra de Dios. Y sin duda en este punto vamos a estudiar de un personaje que estuvo siempre deseoso de amar y ser fiel a esa palabra de Dios que él recibió. Y estamos hablando de un caballero llamado John Wycliffe, que también se le conoció como el lucero de la reforma. Pastor Carlos, háblenos un poquito más acerca de eso. Sí, pastor, entra un personaje, el lucero, se le conocía así, ¿verdad? Cuando nosotros vemos cómo ellos se encontraban motivados en tratar de que las escrituras se dieran a conocer, vemos que cuando ellos leían textos donde hablaba de que la ley de Dios es perfecta y el efecto que ella tenía en la vida de las personas, entonces esto los motivaba más, Y vamos a encontrar los reformadores, ya hablamos de los valdenses, y ahora hablando de Wycliffe, vamos a encontrar en él y los otros que aparecen en la historia que eran reformadores gozosos. Reformadores gozosos. Primera característica que vamos a ver que va a llamar la atención de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque en el tiempo en el que estamos viviendo dentro de nuestras iglesias deberías tener la misma característica cada miembro que asiste a una iglesia. Ser un miembro gozoso. ¿Qué producía ese gozo? El gozo estaba en las escrituras. Amén. Eso es lo que los hacía ellos gozosos, los hacía feliz. Cuando leían, ellos sentían que eran transformados. Que había algo en sus vidas, que algo cambiaba en sus vidas, y había un cambio entonces en su diario vivir. Entonces ese gozo radicaba en las escrituras y los motivaba a sentir un deleite cuando hablaban de la palabra de Dios. Amén. Hay que ver si esa característica está presente en nuestro tiempo hoy, de que cada miembro que está yendo a la iglesia realmente siente un deleite cuando en su casa, en su tiempo libre, a través de la Biblia, a través de los dispositivos móviles, cuando tú estás leyendo un texto, tú sientes ese deleite en tu vida, es un gozo, tú sientes esa alegría. Dios me está hablando, Dios me está transformando, tengo que cambiar, tengo que mejorar. No hay otra manera, pastor. Siempre nuestro énfasis va a estar en que tenemos que hacer lo mismo que ellos hacían: orar y estudiar la Biblia y testificar. Son las tres bases que van a ayudar y van a hacer que uno sea fuerte en el camino del Señor. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en ellos. Se encontraban ese deleite porque ellos sentían que eran transformados. Por eso Wycliffe se le conoce como el lucero de la reforma. Él comenzó a traducir la Biblia al inglés. Muy importante. No existía la Biblia en inglés. Y uno comienza a ver cómo una persona puede empeñar más de 2 años de su vida en introducir la palabra de Dios. ¿Qué te motiva a hacer eso? A pasar tiempo. Eso no era que tú llegabas una horita, eran días enteros, noches allí traduciendo, porque no podía haber error. Recuerda, no se puede cambiar ni una jota ni una tilde, nada. Entonces ahí estaba el hombre traduciendo, y cuando vemos a Wycliffe haciendo esto, vemos que la motivación estaba en ese Cristo que lo había transformado a él. Y el amor de Cristo era, amigos, lo que lo llevaba a él a compartir lo que había aprendido de ese amor de Cristo Jesús. Ahora, esto se difundió y Wycliffe fallece. Él no llegó a tener una persecución,
porque antes que Roma llegara con la persecución, él fallece. Pero qué interesante que cuando Roma llega al área donde él estaba y se enteró de todo lo que él estaba haciendo, las traducciones de la Biblia, ¿saben qué hicieron los perversos? Fueron y desenterraron el cuerpo de Wycliffe y lo quemaron. Dijeron, ok, no te quemamos vivo, pero te vamos a quemar ahora muerto. Y quemaron y tiraron sus cenizas al río. Y de manera interesante entonces se hace alusión que así como él fue quemado y sus cenizas corrió por ese río, así mismo corrió también la palabra de Dios. Amén. Con esas traducciones que él hizo, el mensaje se fue difundiendo, se fue impartiendo, se fue compartiendo y muchas almas llegaron a conocer del amor del Salvador Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos y amigos, ¿hasta dónde llegarán nuestras obras? No tenemos idea. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad? Tampoco tenemos idea. Imagínense mentes perversas, maquiavélicas, de su afán de sentir que se está haciendo lo que ellos dicen y se tiene que hacer en el propósito en el que ellos están, hasta desenterrar un cuerpo. Terrible. Para quemarle y decir, también te quemamos. Terrible. Pastor, y en ese contexto, y amigos, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y sin duda este caballero Wycliffe cumplió estas palabras porque él se esforzó, como usted decía, pastor, en hacer esa copia de la palabra de Dios. Primero traducirla, después copiarla para que la palabra de Dios corriera en Inglaterra y que la palabra de Dios pudiera alcanzar y transformar, así como lo transformó él también. Exactamente. Así que vemos que la obra que nosotros hacemos en este momento, cada palabra impartida, cada libro que se entrega, Amén. cada contacto que tú haces en un hogar, en una oración, una revista que tú entregues, todo va a tener su efecto en su momento. Amén. Quizás ahorita tú no lo percibas y quizás algunos esté desanimado diciendo, pero es que hemos estado haciendo esto, no vemos los resultados, la gente está dura, no quiere conocer. Tranquilo, amigo, tranquilo. Tú no vas a cambiar a nadie. El que va a cambiar y transformar vidas es Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo está trabajando. Tú no sabes cómo Él lo va a hacer. No sabes. Tu deber y mi deber es seguir proclamando por doquier que Cristo viene, que Cristo tiene el poder para salvar, enseñar que hay poder en las Escrituras, Amén. que ella nos habla, nos toca, nos transforma y que esta sea nuestra principal motivación, recordar lo que nos espera, y esas cosas nos van a ayudar a nosotros a seguir adelante. Amén. Y con esa idea tan bonita de que debemos compartir la palabra de Dios, vamos al siguiente punto de la lección de esperanza. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. El quinto y último punto de la lección de esperanza se titula Animados por la esperanza. Y el texto de Hebreos, el capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Definitivamente esto se cumplió en la vida de los valdenses. Ellos creían en esta esperanza. Pastor, cuéntenos un poco más cómo era el ánimo, cómo era esa esperanza que ellos tenían. Sí, pastor, ya para ir terminando lo que es esta lección, no solo para los valdenses, sino también para personajes como Hus, Jerónimo, Tyndale, que fue otro personaje que estuvo en la época, Latiner, que eran conocidos, los conocemos como los mártires de la Edad Media. Uno se pregunta cómo hicieron ellos para enfrentar las llamas, porque fueron quemados. Exacto. ¿Cómo hicieron para enfrentar las espadas? Porque fueron muertos a espada. Entonces uno comienza a preguntarse, con el texto que usted acaba de leer, el mismo texto nos dice a nosotros que esa motivación, la principal motivación radicaba en quién.
en las promesas de Dios. Amén. Radicaba en las promesas de Dios. Y esas mismas promesas están escritas para ti, querido amigo, en el tiempo de hoy. Esa promesa que alimentó la vida de ellos y los ayudó a enfrentar esas situaciones, las tienes tú en este bendito libro. Entonces, si eso fue una motivación para ellos, las pueden ser para ti, para mí también. Por eso hay que estudiar la Biblia. Amén. Por eso tenemos que estudiar nuestra lección, para encontrar ese fortalecimiento diario en estudiar y vivir. Esta semana, con esta lección que estamos estudiando, el que no queda animado, pastor, yo no sé qué lo va a animar. Es muy No sé qué lo va a animar. Estamos viendo circunstancias de cosas que pasaron y que van a suceder, y nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos en qué momento va a venir Cristo, en qué momento se va a desatar una gran persecución, porque ya hay persecución, como mencionaba anteriormente. Ya hay persecución en diversos ámbitos, solo que el tuyo no es el mismo, no es el mismo que el mío. Son totalmente diferentes. Y en Juan 14, 19, cuando ellos se aferraban a esas promesas, ellos leían, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Amén. Wow, Amén. leer esos textos, ¿verdad? Y Jesús diciéndole, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Si bien es cierto, había que padecer, pero sabemos que la resurrección vendría. Cristo iba a resucitarnos, y con esa linda promesa albergamos esa esperanza de saber que muy pronto todo esto terminará y vamos a estar listos para ir al cielo con Jesús. Por eso ellos miraban más allá del presente. Ellos miraban el futuro, y el problema nuestro es que nosotros miramos el presente. Queremos que todo nos vaya bien ahora, que las cosas salgan bien ahora, que el Señor nos haga lo que nosotros queremos ahora. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Así que ellos miraban al futuro y sabían, pues, como mencionamos, que gracias a la resurrección de Cristo, la muerte, que era el enemigo que se presentaba en ese momento, estaba ¿qué? Derrotado ya. Entonces, si la muerte estaba derrotada, ¿por qué hay que temer? Entonces, todo aquel que en esta hora tiene a Cristo en su corazón no tiene que sentir temor por la muerte. Amén. Usted dirá, pastor, pero es que usted no es el que tiene la enfermedad que yo tengo. Si usted la tuviera, quizás usted no estuviera diciendo eso. ¿Qué nos lleva a nosotros a llevar esa convicción en medio de una enfermedad, en medio de una amenaza de muerte, en medio de circunstancias duras en la vida? La relación con Cristo Jesús. No hay otra manera de entender que si es la voluntad de Dios que tenemos que partir hoy, Él sabe por qué es. Sea a través de un accidente, a través de una enfermedad, sea lo que sea, Dios sabe por qué permite las cosas. ¿Cuál es nuestro deber? Prepararnos ahora. Prepararnos ahora. Ahora tienes la fuerza, tienes manos, puedes hablar, tienes ojos, puedes escuchar. Usa todos los dones y talentos que el Señor te ha dado, para que, como estos personajes lo dieron todo por la causa, tú puedas hacer lo mismo en el tiempo de hoy. Proféticamente, la Biblia dice que estamos en el tiempo de los Odiseas. ¿Okay? Hay un adormecimiento, dice la sierva del Señor. No sé, ya tú sabes eso. Vamos a dejar que eso se cumpla en nuestras vidas, pastor. Así es. Yo sé que la iglesia va a estar adormecida. Yo voy entonces a cumplir eso. Señor, reavívanos. Amén. Reavívanos, Señor. Despiértanos. Queremos ser como esas vírgenes prudentes que estaban ¿qué? Perseverando, velando, porque no todas se durmieron. Bueno, o sea, primero se durmieron todas, pero algunas tenían que ese aceite extra. Estaban preparadas para lo que venía. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados ahora. Ahora es el momento, con más fuerza. Usted dirá, pastor, que yo tengo 20 años en la iglesia y ya ahora que los jóvenes hagan. Hermanos y hermanas, con 20 años en la iglesia todavía tienes una hora que hacer. Amén, amén. Tanto que tenemos que hacer, que compartir, y comencemos a analizar cuántas almas hemos llevado a Cristo. ¿Cuántas almas hemos llevado a Cristo? Nosotros como personas. No es que la iglesia hizo campaña. Sí, la iglesia hizo campaña. Hubo un obrero bíblico. El obrero bíblico estaba trabajando, pero tú como persona, ¿qué estás haciendo para que esta obra termine y Cristo venga pronto? Entonces ellos miraban hacia el futuro, y para ellos, ¿verdad?, el dominio de la muerte se había roto. No había nada que temer. Entonces, hermano y amigo, no hay nada que temer para nosotros en este tiempo tampoco. ¿Qué te impide? ¿Que te van a cerrar una puerta? No importa, 100 se abrirán. Amén. 100 se abrirán, y la que se cierra hoy se abrirá después. Amén. Ellos se aferraron a la palabra de Dios y salieron victoriosos. Amén. Aférrate a la palabra de Dios y tú saldrás victorioso también. Amén, gloria a Dios, pastor. Y finalizamos con este hermoso texto que dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, porque fiel es el que lo prometió. Que las promesas de Dios nos mantengan firmes, aún a pesar de cualquier prueba que nosotros tengamos. Recordemos, en esta semana, defendamos la verdad de Dios.
Aferrémonos a esa palabra que es verdad y que transforma, y sin duda alguna nuestra vida será diferente. Que Dios les bendiga a cada uno de nuestros amigos. La próxima semana también, como todas las semanas, puede sintonizar Visión Global Radio y también puede colocar Visión Global allí en el YouTube. También puede conectarse a nuestra programación. Y para terminar, vamos a pedir a nuestro pastor Carlos Díaz, el invitado de esta oportunidad, a que nos despida con una palabra de oración. Muy bien, amigos, oremos. Padre, gracias por esta linda oportunidad que nos das de estudiar una porción de tu palabra. Hemos visto, Dios, el énfasis, defensores de la verdad. Estás llamando a un pueblo a defender la verdad que es en tu palabra. El enemigo de las almas, llamado diablo y Satanás, ha introducido tantas falsas enseñanzas, tantas falsas doctrinas, y tristemente muchos están creyendo en esas palabras. Hoy nosotros acudimos a ti. Hoy nosotros acudimos a tu palabra y pedimos, Señor, danos sabiduría. Amén. Danos sabiduría. Dale sabiduría a aquel amigo que nos está escuchando, que quizás tiene una duda, tiene una interrogante. Ayúdale, Dios, a través de los medios que tú utilizas, a poder esclarecer esas mentes y estas personas puedan ir en busca de la verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Mi Dios, no somos perfectos, pero aquí estamos, perseverando, vislumbrando el gran futuro que nos espera. Así lo hicieron los reformadores. Lo queremos hacer nosotros en este tiempo también. Amén. No contemplando el presente, quizás el problema, la dificultad, sino la victoria que habrá en Cristo Jesús. Amén. Dios, llena nuestra vida de fe, llena nuestra vida de esperanza, y Dios, motiva al que esté desanimado. Amén. Pon tu Santo Espíritu en sus vidas y que ellos puedan recibir las instrucciones dadas por ti y tener el ánimo, el valor y la fuerza para levantarse en este momento y decir: a partir de hoy seré un gran defensor de la verdad, la compartiré donde pueda hasta el último aliento que el Señor me dé, y que nadie se quede sin escuchar que hay un Cristo que tiene poder para salvar y también de resucitar a aquel que haya muerto, con esperanza en sus corazones, creyendo en Cristo Jesús. Amén. Aquí estamos, mi Dios, en tus manos de amor, en Jesús. Amén. Amén.